De estar hoy aquí. Bueno, entonces les voy a platicar un poco sobre lo que es SLAM visual, una técnica de SLAM visual en tiempo real. Entonces vamos a empezar con la plática. Entonces, bueno, el problema del SLAM significa básicamente que tenemos que, cuando un robot está moviendo en un entorno desconocido, tiene que localizarse en el entorno y a su vez ir generando un mapa del entorno. Entonces, SLAM es resolver el problema de localización y generación de un mapa al mismo tiempo respecto a un marco de referencia fijo. ¿Okay? Bueno, entonces el problema del SLAM de localización y construcción de un mapa para robots se puede resolver con distintos sensores. Cuando los sensores que estamos usando son cámaras, entonces ya entramos dentro de un problema que le llamamos Visual SLAM, porque estamos haciendo localización y reconstrucción usando cámaras. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características principales del Visual SLAM? Entonces, el Visual SLAM está basado en buscar características visuales, vamos a decir features visuales. Entonces, en general la localización se hace a través de marcas y estas marcas van a ser a través de lo que vamos a llamar features que se adquieren a través de la cámara. Entonces, estas features van a ser tridimensionales, van a ser puntos 3D que los vamos a obtener a través de la cámara. Bueno, entonces en este problema empezamos por tener un eje fijo. Necesitamos un eje fijo que generalmente le llamamos el marco de referencia del mundo. Y bueno, tenemos que estimar las posiciones 3D de todas las marcas y a su vez tenemos que estimar la posición 3D de la cámara y su orientación. Entonces este es el planteamiento del Visual SLAM. Bueno, entonces, ¿cuáles son las cosas que nos preocupan en Visual SLAM? Primero, las características o features que tenemos que encontrar deben de tener repetitividad. Entre una imagen y otra yo debo ser capaz de encontrar las mismas features o un mismo conjunto de features. Entonces es muy importante la repetitividad de las features. Bueno, también es importante ver en nuestra técnica que estamos usando de SLAM con cuántas features o cuántos puntos puedo tratar. Generalmente, si queremos hacerlo en tiempo real, muchos puntos implica un vector de estados muy grande y eso implica que el tiempo de cómputo crece. Entonces es muy importante ver con cuántas features es posible trabajar. Es una pregunta muy importante. Bueno, entonces hay muchas formas de hacer Visual SLAM, hay distintas técnicas. Ahorita nos vamos a abocar en la técnica que la llaman MonoSLAM. Es una técnica hecha por Andrew Davidson, donde se usa una sola cámara. Entonces vamos a hablar de MonoSLAM, que es hacer SLAM únicamente con una cámara, y una cámara que toma lecturas en 2D, una cámara RGB, no cámaras RGBD. Bueno, entonces, la cámara se va a estar moviendo. Entonces esta es una cámara moviéndose y conforme la cámara se mueve debe encontrar su posición y orientación y a su vez un mapa. Hay dos escenarios. Tenemos el escenario de un EgoMotion conocido. EgoMotion es básicamente el movimiento de la cámara, vamos a decirlo así por simplicidad. Entonces tenemos dos opciones. La cámara está montada sobre un robot, eso implica que controlamos los movimientos de la cámara, que conocemos la dinámica del robot y tenemos una información extra. Y otro enfoque es que la cámara se puede mover libremente. Entonces la cámara puede ir puesta sobre una persona que va caminando o podemos estarla moviendo libremente con la mano, etcétera. Entonces tenemos dos problemas. EgoMotion conocido, que es básicamente la cámara la podemos montar sobre un robot y podemos conocer su movimiento, y un EgoMotion desconocido, donde la cámara se puede mover libremente. Bueno, entonces vamos a empezar a describir la técnica del algoritmo MonoSLAM, que fue hecha por Andrew Davidson, fue planteada en el 2003 por primera vez por Andrew Davidson. Entonces, la primera característica es que realiza Visual SLAM con un EgoMotion desconocido, es decir, la cámara se puede mover libremente, no conocemos en el siguiente instante de tiempo hacia dónde va la cámara tiene libertad de movimiento. Bueno, entonces, como queremos trabajar en tiempo real, entonces tenemos que
hacer un tiempo de procesamiento constante y además cercano a los 30 frames por segundo para poder trabajar en tiempo real. Entonces, cuando hablamos tiempo real en visión, generalmente es trabajar cerca de los 30 frames por segundo. Bueno, y para resolver esto se sigue un enfoque bayesiano. Entonces, vamos a representar el mapa a través de una gaussiana y con ese enfoque vamos a resolver el problema. Las suposiciones iniciales. ¿Cuáles son las hipótesis iniciales? Bueno, entonces, esto es muy importante. En sus inicios, en la primera vez que se creó este algoritmo, empezamos viendo un objeto conocido, por ejemplo, un rectángulo. En ese rectángulo podemos encontrar las esquinas y a partir de ahí triangular y conocer la posición inicial de la cámara. Entonces, este algoritmo requiere inicialmente conocer la posición de la cámara, solo al inicio. Después se mueve libremente y ya no hay necesidad, la posición se empieza a calcular sola, pero se inicializa con una posición conocida. Bueno, y además la posición inicial es conocida, pero se permite que haya incertidumbre en esta posición inicial. Bueno, entonces en el planteamiento siempre empezamos con un modelo del espacio de estados. Entonces vamos a representar el espacio de estados con una gaussiana. Entonces esta gaussiana va a tener, la media va a estar dada por el vector x y va a estar representada básicamente por un vector que vamos a llamar xb, que va a tener toda la descripción de la cámara, y vamos a tener vectores yi's que se encuentran en R3, que representan los puntos en el espacio. Entonces, por cada punto en el espacio que estemos midiendo, ese punto debe de agregarse al vector de estados. Y además vamos a tener una matriz P que nos va a relacionar las covarianzas. Vamos a tener una matriz P de covarianza que nos va a dar la covarianza entre los distintos elementos de mi vector de estados. Bueno, entonces, como habíamos dicho, a diferencia de autolocalización, este es un problema de localización y construcción de mapas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Básicamente, en un problema de localización solo tendríamos un vector xb, que además es fijo, y en un problema de SLAM le agregamos un vector de nuestros puntos en el espacio, que son los que van a generar el mapa. En este caso hay que entender que esta parte del vector de estado, los puntos en el mapa, conforme el robot de la cámara va avanzando y va viendo nuevos puntos, el vector de estados crece. Entonces el vector de estados es dinámico, no es estático. Y en un problema de localización es estático. Bueno, entonces, ¿cómo funciona el vector de estados de la cámara? El vector de estado de la cámara está compuesto por 4 componentes. Tenemos un componente T de 3 dimensiones que es la traslación o posición de la cámara. Tenemos una componente Q que va a ser un cuaternión que nos va a representar la orientación de la cámara con cuatro dimensiones. Tenemos un componente para las velocidades lineales de la cámara y 3 componentes para las velocidades lineales de la cámara más otros 3 componentes para las aceleraciones de la cámara. Entonces nuestro vector de estados de la cámara va a estar compuesto por 13 elementos. Bueno, vamos a suponer velocidades constantes. Entonces, en este caso, Davison empezó suponiendo velocidades constantes y un ruido gaussiano, que es realmente el que me va a representar el cambio en las aceleraciones. El cambio en las velocidades, perdón. Suponemos velocidad constante, pero como realmente la velocidad va a estar cambiando, esos cambios de velocidad son absorbidos por las componentes de ruido. ¿Okay? Y entonces el modelo dinámico del espacio, la evolución que va a tener nuestro espacio de estados va a estar dada por la siguiente manera. En el momento xk más 1, la función de evolución que depende de xk y de n, que es el ruido, va a estar dada de esta manera. Básicamente tenemos que la posición va a cambiar por una velocidad constante dada por un ruido y la orientación va a cambiar también igual de manera constante, pero vamos a tener aquí un pequeño ruido que es el que nos va a meter aleatoriedad. Bueno, entonces como vemos aquí tenemos partes no lineales. Entonces
este problema lo vamos a resolver con un filtro de Kalman, pero al haber componentes no lineales tenemos que pasar hacia un filtro extendido de Kalman. Bueno, entonces en el filtro de Kalman siempre tenemos dos ecuaciones, son muy importantes, ¿no? Tenemos el modelo dinámico que nos da la evolución de nuestro sistema y el modelo de observación que depende de nuestros sensores. Entonces en un filtro de Kalman normal el modelo dinámico está evolucionado por una simple multiplicación y suma de matrices. Igual el modelo de observación, pero como nuestro problema es no lineal, no lo puedo representar con matrices, tenemos que pasar hacia un filtro extendido de Kalman. Entonces, en el filtro extendido de Kalman la evolución va a estar dada por una función no lineal y la medición también va a tener una función no lineal. Entonces, una función que hay que conocer. Ahorita ya mostramos cuál va a ser la función f, más adelante vamos a hablar de la función h, que también es no lineal, son las proyecciones de la cámara. Bueno, y en este caso estas funciones dependen del vector de estados y de un ruido. Entonces, el ruido n para la evolución del sistema, el ruido e de las observaciones se suponen que son ruidos gaussianos. Bueno, entonces básicamente para resolver este problema lo que hacemos es linealizar nuestro filtro. Entonces vamos a agarrar y vamos a tomar nuestro filtro, vamos a evaluar con un ruido igual a 0 y vamos a hacer la aproximación. Entonces al final nos quedan estas ecuaciones donde estas A son matrices jacobianas, A, N, H y E son matrices jacobianas. Son básicamente, A va a ser el cambio de nuestra función de evolución respecto al vector de estados y N va a ser el cambio de nuestra función de evolución respecto al ruido. H va a ser el cambio de nuestra función de medición respecto al vector de estados y F el cambio de nuestra función de... Perdón, aquí hay un error, aquí es H. Esta nos debe ser la función de observación respecto al ruido en la observación. Bueno, entonces básicamente el filtro de Kalman una vez calculados los jacobianos se convierte en un problema iterativo. Esa iteración van a ser básicamente dos pasos. El primer paso, hacemos una predicción de hacia dónde va a estar mi sistema en el siguiente estado del tiempo y en el siguiente paso medimos y con esa medición corregimos nuestro sistema. Entonces tenemos una predicción, después de la medición viene una corrección. Entonces son básicamente los dos pasos del filtro de Kalman: predicción, corrección, predicción, corrección. Todo el tiempo va a ser una predicción y una corrección y pasamos al siguiente frame. Bueno, entonces vamos a pasar al modelo de observación. Entonces, como dijimos, en el modelo de observación tenemos que usar features visuales como marcas. Entonces, estas marcas lo importante que tienen es que deben de ser repetibles entre frames y distinguibles. Entre un frame y otro yo las voy a poder distinguir. En esta parte se usan varios enfoques. Se pueden usar varias opciones. Okay. ¿Qué pasa aquí? Sí, ahí está. Mejor lo copiamos, ¿verdad? Para así toda la carpeta vamos a copiar. Bueno, entonces les comentaba que hay varios tipos de features visuales que se pueden usar. Los principales que se usan se empezó primero usando parches de imágenes, comparando entre parches con correlación cruzada. Esa técnica no fue muy estable y se empezaron a probar otras técnicas como descriptores SIF. Ya se copió.
Entonces, como les comentaba, primero se inició con parches y correlación cruzada, después se usó características SIF para esta parte, también se probaron surf y hay otras variantes más recientes como features que les llaman ORB y bueno, muchas más, ya hay muchas más pruebas en la literatura de distintas features. Entonces en esta parte se puede elegir de una gran gama de features. Bueno, entonces también tenemos una parte de predicción. Entonces estamos en nuestro modelo de observación. Lo primero que tenemos que ver es que vamos a tener, si estamos observando una feature aquí, nuestra cámara está viendo esa parte, entonces vamos a tener primero que esta H son las coordenadas de la feature respecto al sistema coordenado de la cámara. Entonces, esta es la transformación que me lleva del sistema coordenado del mundo al sistema coordenado de la cámara, y aquí tenemos features 3D. Después estos features 3D, o estos puntos 3D, los tenemos que proyectar a través de la matriz de proyección de la cámara, y nos va a dar mediciones dos-dimensionales de la cámara. Entonces, aquí tenemos otra vez relaciones no lineales. Entonces, esta es la parte, este va a ser nuestro modelo de observación, va a estar dado por estas dos ecuaciones. Y bueno, entonces el filtro de Kalman, así como está planteado con las features en el vector estados, también nos permite hacer una predicción de la aparición de la marca dentro de la imagen, una predicción 2D, y eso lo hacemos a través de la matriz de innovación del filtro de Kalman. Bueno, entonces, ¿cómo funciona el filtro de Kalman? Básicamente, ¿cómo funciona el slam visual con el filtro de Kalman? Básicamente tenemos nuestra cámara en una posición inicial y está midiendo dos puntos 3D. Inicialmente estos puntos 3D tienen una covarianza alta. Entonces, pasamos al siguiente paso. En el siguiente paso empezamos primero con una predicción. El ciclo de Kalman empieza prediciendo. Entonces la predicción me entrega una posición estimada de la cámara con su covarianza. El paso de predicción también me va a entregar una predicción para las features. Entonces, después de hacer la predicción, medimos las features en la imagen, entonces hacemos el update, la actualización por la medición, y entonces las covarianzas empiezan a decrecer. Entonces, cada que vamos avanzando y mientras más mediciones vamos haciendo, las covarianzas de los puntos y de la cámara empiezan a decrecer. Entonces, ese es el ciclo que sigue el Visual Slam. Bueno, entonces ahora vamos a mostrar algunos videos sobre cómo funciona esta técnica. Entonces, primero vamos a empezar mostrando unos videos del mismo autor de esta técnica, que es Andrew Davison. Entonces, aquí vemos cómo tenemos una cámara que se mueve aleatoriamente y del lado derecho está el mapa de puntos 3D y la línea amarilla es la trayectoria que va siguiendo la cámara. ¿Okay? Si se dieron cuenta, aquí hay un cuadro que es el que se usa para inicializar. La cámara empieza enfrente de ese rectángulo y una vez que se inicializa ya no es necesario ya no es necesario conocer otra cosa, solo es la inicialización. Entonces ahí está nuevamente para que vean cómo inician el rectángulo y se va generando el mapa. Entonces es una cámara que está moviéndose libremente con una mano. Entonces, aparte de esto, cuando empezó hicieron también un experimento con robots humanoides, porque los robots humanoides tienen una dinámica más compleja. Entonces, ¿por qué no probar con este sistema y suponemos que se mueve libremente? Entonces hay un experimento que se hizo con el robot HRP2 en Japón. Entonces ahí tenemos el HRP2 y tenemos, aquí primero muestran físicamente cómo va caminando el HRP2. Entonces el circuito que va haciendo dentro del laboratorio el robot, y ahorita vamos a cambiar al video de cómo se estimó la trayectoria y el mapa del ambiente en el que está ahorita el robot de ese laboratorio. Entonces el robot se va moviendo, se mueve libremente, es decir, el sistema no sabe hacia dónde va a caminar el robot.
Bueno, vamos a pasar al video del mapa para que vean cómo quedó el mapa. Entonces, esa es la vista que tiene el robot, lo que está viendo hacia el frente el robot. Entonces el robot empieza a caminar y ahí se ve los puntitos de colores, son las features que están observando en el mapa y la línea amarilla es la trayectoria de la cámara. Entonces ahí se ve cómo se va estimando la posición de la cámara y a su vez se va generando un mapa. Entonces, esta técnica fue la primera técnica de SLAM visual que podía funcionar en tiempo real, que era relativamente robusta. Esta técnica tiene el problema de que no se pueden hacer mapas muy largos. Por las no linealidades, después de mucho tiempo, se empieza a perder el filtro. Entonces, ahí ya vienen otro tipo de soluciones para poder crear mapas largos con estas técnicas. Entonces, ahí es cómo queda el mapa de la trayectoria que siguió el robot del HRP2. ¿Dónde estaba la? ¿Qué era? ¿Control F? No. Control L. Ahí está. Ahora sí. Bueno, entonces a continuación mostramos unas simulaciones para ver cómo funciona el filtro. En este caso presentamos aquí cuatro screenshots de la evolución en el tiempo. Aquí lo que hicimos fue poner una cámara en un cuarto. Entonces aquí estas son features en las paredes que debe ir observando durante la simulación. La cámara inicia viendo hacia el frente y aquí en el primer frame tenemos que la cámara ha recorrido una trayectoria circular de 90 grados. Entonces los puntos rojos, los puntos amarillos son las features en el mapa. Un punto rojo es una feature que ya fue observada y esto en verde es la covarianza de las features que van apareciendo, de todas las features que ya están en el mapa. Entonces, cuando una feature aparece por primera vez, se inicializa con una incertidumbre alta. ¿Por qué? Porque sabemos que con una cámara 2D no podemos tomar mediciones 3D. Entonces, para poder tener mediciones 3D, lo que hacemos es fijarnos a hacer varias mediciones en el tiempo. El tener varios frames equivale a tener 2 o más imágenes para poder calcular la profundidad. Entonces, cuando iniciamos una feature, cuando la inicializamos, la suponemos que está en el eje de visión de la cámara, entonces tiene una incertidumbre alta. Aquí ya tenemos una evolución, ya lleva medio giro, y entonces vemos cómo, por ejemplo, esta feature que tiene una covarianza muy alta, tiene una covarianza pequeña. Y bueno, en la línea tenemos una línea azul y una verde. La línea azul es la trayectoria real y la línea verde es la estimada. Entonces aquí ya vamos a 3/4. Vemos cómo la covarianza aquí es más alta, cada vez se graban más altas, y conforme más tiempo pasa, si se dan cuenta, las elipses verdes van creciendo. Conforme pasa el tiempo van creciendo, es decir, cada vez hay más incertidumbre. La única forma de poder disminuir esta incertidumbre es a través de la observación de una feature ya antes vista. Entonces llegamos aquí a lo que le llamamos el closed looping, que es cuando la cámara vuelve a ver features del inicio y en ese momento todas estas covarianzas se corrigen y ya el filtro vuelve a funcionar. Entonces en este caso, para este tipo de filtro, la desventaja que tiene es que no puede avanzar largas distancias. La única manera de avanzar largas distancias es cerrando ciclos, haciendo lo que se conoce como closed looping. Esta es una simulación del closed looping. Y aquí mostramos otra vez nuevamente imágenes. Aquí en este caso tenemos las imágenes de un corredor. Aquí el robot inicia viendo hacia una puerta, tenemos un robot tipo Pioneer.
a ese robot, lo que hacemos es que camina hacia la puerta y luego da vuelta a la derecha y se va sobre un pasillo. Entonces en estas imágenes vemos cómo inicia, se va acercando a la puerta, después da vuelta y va viendo el pasillo. Al inicio solo está viendo 4 features, aquí está lo que está viendo el robot, aquí un zoom de estas. Después se va acercando y ya está viendo más, ya lleva 7, y aquí ya es una panorámica general de cómo viene el robot, dio la vuelta y va avanzando sobre un pasillo. Y aquí se alcanzan a distinguir las features como rectangulares porque va viendo las esquinas de los marcos de la puerta. Vamos a poner un video. Entonces aquí en este video tenemos el robot va avanzando lentamente y va observando las features en el mapa. Aquí lo interesante es que viene una persona, viene un policía, y el policía se va a atravesar y va a hacer que estas features las pierda de vista el sistema. Para el perderlas de vista, como estamos estimando a través del filtro, podemos tener una idea de dónde están, aunque no las veamos. Entonces aquí poco a poco va llegando hasta que se atraviesa. En este momento va a cubrir estas y ahí ya no se ven. Se marcan en rojo porque no se ven, pero en rojo está la estimación. Aunque no las veo, yo sé que están ahí y eso es lo que significa el punto rojo. Y después de cruzar esta persona, otra vez se vuelven a poner en su lugar. Entonces, este tipo de sistema es robusto a oclusiones. Aquí ya llega otra persona, aquí ya se pone más difícil porque llega y abre la puerta, ¿no? Entonces ahí va a causar que se pierda un poco el sistema. Se llega, ya se atravesó, ya hasta jaló uno de los puntos del mapa, no le abrieron y se regresa, ¿no? Entonces aquí se vuelve a agarrar este punto ya se perdió, este se volvió a agarrar y ya se recupera aquí esta parte. Del lado derecho, los puntos verdes son el mapa, cómo se va generando. Entonces este es el recorrido en un pasillo. ¿Okay? Y se muestra cómo el sistema tiene cierta robustez a oclusiones, ¿no? Bueno, vamos a poner ahora un último video donde se muestra cómo quedó el mapa. Entonces ese es el mapa. El recorrido es bastante largo, son más de 50 metros, con oclusiones de personas que se atravesaron, y se alcanza a distinguir en el mapa cómo quedaron las paredes, aunque el piso sí se deformó. El piso salió curviado y eso se debe a las no linealidades. Como el filtro todo el tiempo va suponiendo que es lineal, va linealizando, pues se pierde un poco. En general el mapa se ve bien, salvo esa inclinación. Y bueno, hay que tomar en cuenta que hubo oclusiones y otros detalles, ¿no? Bueno. Bueno, ahí está tratando de poner distintas vistas de la nube para que se aprecie el mapa. Bueno. Entonces, en resumen, tenemos que el SLAM visual resuelva el problema de localización y mapeo a través de landmarks, de marcas visuales, que son las features. Y tenemos que también puede funcionar en tiempo real. ¿Okay? Entonces vimos el tiempo real, lo que es el SLAM visual con una sola cámara. Bueno, para funcionar tiene que usar features visuales como marcas, para marcas, como son parches, SIF, SUR, ORB o algún otro tipo de descriptor que me permita poder identificarlas entre una imagen y otra.
Bueno, también estamos suponiendo un modelo de movimiento aleatorio, es decir, la aceleración es aleatoria, nunca sabemos hacia dónde va a ir el siguiente instante la cámara, el filtro tiene que ir prediciendo hacia dónde va, pero no tiene idea de hacia dónde va, es decir, no hay una ecuación que le diga se va a mover linealmente o va a estar girando o que le pueda dar una predicción, digamos. Bueno, y se usa un filtro extendido de Kalman para hacer un tracking del estado. Bueno, y también puede manejar movimientos de una cámara libre, es decir, no, como ya lo mencionamos antes, no tiene que estar puesta en un robot sobre el cual sabemos hacia dónde se va moviendo, sino que soporta movimientos aleatorios. También puede manejar oclusiones, como lo vimos en el video. Entonces, tiene cierta robustez a oclusiones. Obviamente, si hay mucha oclusión, llega el momento en que se pierde el sistema. Bueno, eso era todo lo que les quería mostrar. Entonces, no sé si tengan preguntas.